Continuamos con el tema del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Vamos a introducirnos al tema de los dones espirituales. Les ruego que nos pongamos de pie por ser la primera llamada, y si me acompañan a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Amén? Dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Padre, yo te ruego que esta noche tú bendigas la palabra, que, Señor, yo pueda ser utilizado por ti para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición. Quiero ser, Señor, útil en tu obra, Padre. Por favor, pido al Espíritu Santo esté conmigo hoy. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Cada uno según el don que ha recibido. Quiero decirles que todos recibimos un don. Todos ustedes tienen un don. Porque cuando recibieron a Jesucristo, al venir el Espíritu Santo, como ya aprendimos, más de algún don nos dio. Entonces todos lo tenemos. El problema es que no lo sabemos utilizar. Desconocemos muchas veces cuál es ese don, porque como no tenemos una comunión continua con Dios cada día, desconocemos ese don que Él depositó en nosotros. Y hoy vamos a ver un montón de características importantes acerca de lo que es ese don precioso de Dios. La definición de un don espiritual. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo Jesús al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. O sea, el Señor Jesucristo proveyó un poder para cada uno de nosotros en el momento que lo reconocimos como Salvador. Entonces cada uno de nosotros tiene algo que va a hacer para la obra de Dios. O sea, no puede haber alguien que diga: yo no tengo dones espirituales. Todas las personas que le han abierto su corazón a Jesús y lo han hecho con una decisión verdadera, tienen un don. El Señor les va a dar ese don y se los va a revelar. En la medida que, claro, cada uno de nosotros se comprometa con Dios, que esa es una palabra que no muy nos gusta, compromiso. Por eso los jóvenes de hoy no se casan. El otro día alguien le decía a mi esposa: es mejor que prueben, porque si no funciona, entonces pueden ir a buscar a otra persona, ¿verdad? Mejor que se desengañen. Incluso decía ella que en la sexualidad hagan la experimentación para ver si les gusta o no. Porque imagínate ya casados y que no le vaya gustando uno o el otro. ¿Qué problema? Entonces mejor que solo así. Es simple, el ser humano no quiere comprometerse con Dios. Esa es la verdad, no nos gusta el compromiso. Porque el compromiso implica muchas cosas. Pero el Espíritu Santo quiere que nosotros no le tengamos miedo a esa palabra. Que nosotros nos comprometamos de corazón, porque hay algo para lo que ustedes están listos. Y es solo de que descubran esa puerta y la atraviesen para que el Señor los use con el poder que Él tiene ya depositado en cada uno de ustedes. Fíjense que Jesús dijo que iba a venir ese poder. Porque hay unas distinciones que es importante que hagamos. La primera es la distinción entre el don del Espíritu y los dones del Espíritu. El don del Espíritu fue otorgado en el Pentecostés, porque Cristo así lo prometió. Él dijo en Hechos 1:8, si ustedes van allá a su Biblia, esa llamada conocida, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús prometió que iba a venir ese día maravilloso. Dijo: no se muevan, esperen a que venga. Y vino ese día, y ahora, desde ese momento hasta hoy, tenemos el beneficio del don, de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Nuestra iglesia está llena del Espíritu Santo, hermano. Amén. Y la iglesia somos nosotros. O sea que lo que está lleno del Espíritu Santo no es un edificio, aunque aquí está el Señor en el edificio. Pero lo más precioso y maravilloso es que está en nosotros. Entonces, ese don, a partir del Pentecostés hasta este día, ese don ya está dado. Y está en medio de la iglesia, es lo que hace subsistir la iglesia. Fíjense que esta iglesia ha subsistido por el poder de Dios, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros desde que empezamos, desde el primer día hasta este día. El Señor ha hecho la obra, y esta es la obra de Dios, no de nosotros, es de Dios. Pero nos regala a nosotros el beneficio, nos da el don y los dones
que necesitamos dentro de esta obra para servirlo. Noten que dice que esa promesa era para ser testigos. Y la palabra que se utiliza para testigo es la misma palabra para denominar un mártir. Entonces, esa palabra griega, márture, esa palabra dice el Señor, cuando reciban ese don, el poder, ustedes van a testificar, van a dar un testimonio. Es muy importante que tomemos entonces en consideración que el don vino en el día de Pentecostés. Ahora, los dones en plural son otorgados hoy, porque hoy el Señor está repartiendo aquí. Amén. Ahí van a ver cómo conforme vayamos avanzando vamos a ir descubriendo cómo Él quiere repartir a cada uno de nosotros esos dones. Otra distinción importante, la distinción entre los dones y los talentos. No hay que confundir talentos con dones. Un talento es una habilidad humana y natural con la cual se nace. Fíjense que cada uno de ustedes, yo apuesto, tienen además de algún talento. Por aquí hay una hermana que tenía talento para la danza y para la música. Hay un hermano aquí que tiene talento para hacer negocios y para hacer un directorio. Tenemos a nuestro hermano Otto un talento ahí para administrar vendedores y para distribuir medicina. Son talentos. El vendedor no es cualquiera. El que tiene un arte o sabe hacer algo es un talento, un don innato que traemos cada uno de nosotros. Pero no hay que confundir eso con el don, el poder sobrenatural, porque ya dijimos que es un poder que no es humano, es sobrenatural. Ahora, hay algo acá importante. Puede ocurrir en el área, por ejemplo, de la música, la oratoria, lo que estamos diciendo, ¿verdad? En diferentes áreas podemos tener un talento. Pero ningún talento natural, por grande que sea, puede ser utilizado por su dueño para glorificar a Dios, a menos que el Espíritu Santo le dé el don. Fíjense que le voy a poner un ejemplo para explicar. Imagínese usted a un músico, un virtuoso, alguien que lo conocen millones de personas. Pensemos en alguien, Mozart, un genio desde niño. Él tenía un talento para la música. Y él hacía incluso obras dentro de lo que era el clérigo, la iglesia. Él hizo obras para Dios, podríamos decir, ¿verdad? Hizo música para iglesias, para reyes. Hizo cosas increíbles ese niño. Pero, si él no era creyente de Jesús, solo tenía un talento que tocaba el alma de las personas. Pero alguien que recibe a Jesús, imaginemos que Mozart recibió a Jesús en su corazón y se convenció de que era su Salvador. Entonces puede ser, que no es seguro, puede ser que el Espíritu Santo le dé el talento, no de la música, porque ese no es un, perdón, no el don de la música, porque ese no es un don del Espíritu según la palabra, pero sí puede usar ese talento humano y físico que él tiene para que venga un don espiritual, por ejemplo, el don de la exhortación. Fíjense que, para ampliarlo un poco más, hay una anécdota muy bonita que lo ilustra. Dice que en un lugar le pidieron a un orador que dijera el Salmo 23. Y este orador lo dijo de una manera que todo el mundo aplaudía y hasta chiflaban y gritaban de la forma tan puntual, tan increíble de decir ese salmo. Pero ahí en la reunión había un siervo de Dios muy sencillo y era un anciano. Y entonces le dijeron a ese anciano: hermano, usted que ha sido siervo por tantos años, también usted por favor deleítenos con el salmo, diga usted también el salmo. Y él dijo: está bien, dijo él. Y con voz temblorosa, porque era un anciano, dijo el salmo. Cuando terminó de decirlo, no hubo aplausos, no hubo gritos, nadie chifló ni silbó, pero todos estaban de rodillas llorando. Entonces el gran orador dijo: yo sé el Salmo 23 y lo puedo decir con arte, pero este hombre lo vive, y cuando lo habla, el poder de Dios fluye a través de él para la audiencia. Entonces no es lo mismo un talento que un don, porque el don toca el espíritu. Fíjense que predicadores, hay muchos predicadores en el mundo que tienen talento para predicar, pero a veces no tienen el don. Entonces hay que entender que es el don del Espíritu lo que hace que la persona sea tocada en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, porque el poder de Dios sobrepasa cualquier entendimiento.
Entonces fíjese que el don espiritual debe ser anhelado por nosotros, porque es el don con el cual podemos tocar a otros para que vengan a Cristo. Ahí vamos a llegar a ese punto donde ¿para qué es el don? Porque la gente muchas veces quiere tener el don para pantallar a medio mundo. Incluso ustedes mírenlo en la televisión cristiana y van a ver que muchos tienen dones. Yo no digo que no los tengan, pero los están utilizando para causar un efecto de apantallamiento y para que todo el mundo piense como que ¡wow! Ese siervo de Dios, ese sí. Y eso es un error, porque nunca el vaso es importante. Es lo que se pone en el vaso lo que le da la importancia al vaso. Uno no es nada, uno es barro en las manos del alfarero, pero es el alfarero, el constructor, el hacedor. Él es el importante, no el barro. Nosotros somos barro nada más en las manos de ese maravilloso alfarero. Veamos entonces ahora el alcance de los dones espirituales. Y primero, cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. No hay uno que diga que no tiene. Cada uno tiene. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo. ¿A cuántos de nosotros de verdad esta palabra nos hace pensar? Porque todos nosotros recibimos de Cristo ese don. Ya lo tenemos, no lo vamos a recibir. Ya tenemos ese regalo, ese don, ese obsequio, esa gracia de Dios. Entonces tenemos que aprender a utilizarlo y a que Él nos lo revele, para que entonces seamos útiles en la obra de Dios, con sencillez, con humildad de corazón. Porque el Señor ama a los humildes, pero resiste a los soberbios. Primera de Corintios 7:7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 7. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro el otro. O sea, el don es variable, hermanos. El Señor reparte como Él quiere y da a cada uno un don, y no podemos todos ser iguales. Pablo está diciendo: yo quisiera que todos fueran como yo, pero entendamos a Pablo. ¿En qué sentido lo está diciendo? ¿A dónde fue llevado Pablo cuando estuvo aquellos 3 días sin comer, sin poder mirar? Que estuvo en aquella casa de la que nos predicaba el domingo el pastor, en esa calle derecha, y que ahí estuvo él hasta que Ananías fue enviado para que pudiera recibir la vista. Ahora, recuérdese que ese testimonio él lo cuenta muchos años después y lo escribe, pero él fue al tercer cielo. Entonces, cuando él dice: yo quisiera que todos fueran como yo, que todos hubieran sido llevados allá y que entendieran de primera mano lo que yo pude entender, pero entiendo que Dios a cada uno le da un don. A mí el don que me dio fue el de la revelación y el de la predicación. Él tenía un don para enseñar, era un maestro increíble y era un ser especial, aunque tenía defectos. El apóstol Pablo era una pieza fundamental en la obra de Dios. Amén. Porque hasta el día de hoy nos seguimos alimentando de esa unción que él tenía para escribir, para enseñar, para revelar las cosas que estaban antes ocultas totalmente para todos, tanto judíos como gentiles. Pablo llevó el mensaje de Jesucristo efectivamente porque él tenía ese don de Dios. Tenía talento, pero tenía el don plenamente comprobado de Dios en su vida. ¿Recuerda usted que a él le llevaban enfermos y cuando no estaba, él decía: mire, Pablo no está, pero dejó sus delantales? ¡Ay, tráigalos! Y ponían los delantales de Pablo sobre los enfermos y quedaban sanos, y si tenían demonio quedaba liberada la persona, porque era tal el don de Dios en él que el poder de Dios fluía a través de él. Pero entendamos que no todos somos Pablo. Eso es bien importante. Veamos otra llamada. Primera de Corintios, siempre en el capítulo 12, ahora veamos el verso 11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, con mayúscula, porque es el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, ¿quién es el que nos da los dones? El Espíritu Santo, Él reparte. Pero note que dice que Él reparte como Él quiere. Ojo, porque no podemos decirle al Espíritu qué don queremos. No le podemos decir al Espíritu qué pretendemos hacer, sino Él nos va a decir qué hacer y Él nos va a revelar qué don nos da. Fíjese qué importante es eso.
Porque hay personas que incluso le dicen, bueno, vaya con el hermano pastor para que le pongan las manos y le dé el don de tal cosa y el don de tal otro. Hermanos, perdón, pero los dones no estén. El Espíritu reparte los dones. Dios es soberano. Él es el que nos dice, Él es el que nos ordena, Él es el que nos lleva por donde tenemos que ir. Aprendamos a oír la palabra y la voz de Dios. Sí, como siguiente punto, ningún creyente tiene todos los dones. Y Pablo lo explica también. Miren qué maravilla es Pablo. Porque dice él, en 1 Corintios 12, versículos 29 y 30, él hizo una analogía total de lo que era el cuerpo y los miembros del cuerpo. Pero dice en esta parte, dice él, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Él está diciendo, no. Dentro del cuerpo de Cristo tiene que haber ojo, tiene que haber pie, tiene que haber dedo, tiene que haber oreja, tiene que haber boca, tiene que haber... En el cuerpo de Cristo, y el cuerpo tiene muchas partes, unas nobles y otras menos nobles. Pero en el cuerpo de Cristo, hermanos, formamos parte de alguna de esas pequeñas piezas que conforman el cuerpo de Cristo. Y no podemos enojarnos por la pieza que nos tocó ser. Hace poco puse en mi Facebook yo una película corta que hizo este muchacho que no tiene ni brazos ni piernas, que se llama El Circo de la Mariposa. Cuantos lo puedan ver en YouTube, es algo muy bonito y es edificante. Y hay una canción de Marcos Vidal que habla de un payaso, ¿se recuerdan? Que él tocaba violín y hacía reír a los niños. Y él era la atracción del circo donde trabajaba. Pero él, el sueño de él era ser trapecista. Entonces fíjense que él quería ser trapecista y sobresalir en el trapecio. Y un día se subió sin que nadie se diera cuenta y no habían puesto la red de seguridad y ese payaso se cae. Usted conoce la canción, ¿verdad? Al final queda postrado en una silla de ruedas, queda atado, mejor dicho, a una silla de ruedas, y él canta en la canción que de vez en cuando los niños lo visitan, se pone su nariz, se pinta y toca el violín. Porque él dice, yo de profesión soy payaso. O sea, él era eso. Y cuando él se fue del circo por ese accidente, el circo quebró. Porque él tenía un don de Dios. Entonces en este circo de la mariposa, Nick lo presentan en un circo que representa al mundo como un fenómeno. Y cuando el presentador lo anunciaba y movía la cortina para verlo y exhibirlo, él decía, les voy a poner a un hombre que es el más odiado de Dios, alguien a quien Dios aborrece y lo ha castigado y lo viene y dice, es una cosa horrible de la naturaleza, y abre la cortina y ahí está Nick bien enojado en un banquito. Pero dentro de los que están como espectadores viene el que era el que dirigía el circo de la mariposa. Y cuando están ahí los niños le tiran tomates a este Nick y él se enoja. Y este señor cuando agarra la mano del niño y no le permite que le tire otro tomate y la gente se sale, se le acerca y le dice a Nick, eres maravilloso, le dice. Y Nick le escupe la cara. Y entonces el que estaba, otro fenómeno lleno de tatuajes que estaba ahí cerca, le dice, tú sí que la sabes hacer en grande. Vino el dueño del circo de la mariposa al que tanto ha soñado pertenecer y le escupe en la cara. Entonces este Nick viene y se mete dentro de las valijas del camioncito que cargaba ese señor, porque andaban con un niño. Miren, no le puedo contar todo el YouTube, pero le puedo decir que al final hay una gran lección, porque ese Nick descubre que esa cosa tan terrible de no tener brazos ni piernas era un don de Dios para que él pudiera dar un mensaje. Al final él comprende por qué era que no tenía brazos ni piernas, y él hace un acto donde lo suben bien alto, y él está bien alto y abajo hay una cuestión como un barril con agua, y él se tira al barril con agua, y todo el mundo se asusta porque como no tiene ni brazos ni piernas y está altísimo, y él se tira y cae en el agua y sale del agua y todo el mundo aplaude, todos se lo ovacionan. Es un acto increíble y todo el mundo se queda maravillado de la maravilla que era él, porque así lo presentan como una maravilla. Y entonces llega un niño con muletas y le dice, muchas gracias, le dice, me has inspirado, y lo abraza. O sea, fíjense cómo es entender que tenemos un don.
en la vida real, en las pláticas que él da, él dice, si yo hubiera nacido con piernas y con brazos, no habría alcanzado con el mensaje del Evangelio a más de 5 millones de personas. Más de 5 millones de personas lo han visto en vivo. Aparte los millones que lo hemos visto en internet. Pero imagínense, ha ido por todo el mundo y ha escrito libros y está haciendo un montón de obra para el Señor y le da la gloria a Dios. Porque él dice, Dios me hizo así para ayudar. Entendió que había un gran propósito para su vida. Tiene un hijo ahora, tiene esposa. Y es increíble lo que Dios hace con ese hombre y es feliz. Porque ¿saben qué? No despreció el don. La mayoría despreciamos el don porque no sabemos la grandeza que hay detrás de él. Ignorantes de lo que es el don, lo hacemos a un lado de nuestra vida. Por favor, piense qué don le tiene Dios a usted y pídale que se lo revele para que usted cambie y para que usted trabaje duro para la obra de Dios. Ahora, el propósito de los dones espirituales, en primer lugar, es glorificar a Dios. Nunca un don espiritual sirve para que llevemos gloria a nosotros. Por favor, el don es para darle la gloria a Dios. Amén. Y cuando usted mire a un siervo que cuando le dicen, qué lindo es, mire, la gloria sea de Dios. Hermano, qué profundo eso que nos reveló el Señor a través de su predica. La gloria sea de Dios. Él me da a mí para compartir. La persona que constantemente le da la gloria a Dios, usted puede decir, este es un buen siervo porque está utilizando el don para darle la gloria a Dios. Así debemos ser nosotros. Debemos darle la gloria a Dios. En Apocalipsis 4:11 leemos que dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el hacedor de todo. Él merece la total gloria. En ningún momento debemos pretender nosotros llevar gloria a nosotros. ¿Saben que ese fue el problema de Satanás? Así dice en el Ezequiel 28. Dice, perfecto eras, dice, hasta que se encontró en ti la maldad. Hasta que dejaste entrar en ti la maldad y pretendiste gloria para ti y no entendiste que la gloria solo es de Dios. Solo es de Dios, hermanos. La gloria solo es de Dios. Entonces el don no es para que la gente diga, ¡ay, aquí, ese hermano Byron, qué don! No, el hermano Byron es nada sin el don. El don es lo que me hace a mí ser valioso para la obra de Dios. Y debo glorificar a Dios por los dones o el don que Él me pueda dar. Y la siguiente razón para que exista el don en nosotros es edificar la iglesia de Cristo. Efesios 4, versículos 12 y 13, leemos que dice, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, entiéndase la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Fíjese hacia dónde nos lleva el don. A perfeccionar a la iglesia al punto de que la iglesia se vuelva una unidad. Hace muchos años yo leí un libro de un limpiabotas, se llamaba el libro Un limpiabotas en el cielo. Todavía creo que lo venden en las librerías cristianas. Es un libro pequeñito. Y alguien me lo prestó en un retiro y lo leí rápido porque era pequeñito. Pero es la historia de un muchacho ilustrador en Argentina que se convierte a Cristo y empieza a asistir a una iglesia. Y era un muchacho huérfano y muy pobre. Y él andaba por toda la ciudad ilustrando zapatos. Pero se convierte de tal manera al Señor que ese muchacho ilustrando zapatos se vuelve un diezmador fiel, servidor de la iglesia y vivía contento. Y cada vez que le hablaban y le enseñaban de Dios los pastores, él se llenaba en su corazón y trataba de poner por obra lo que aprendía. A pocas cuadras de la iglesia donde él estaba congregándose, hubo un incendio en otra iglesia. Y los hermanos estaban tratando de apagar el fuego y era día domingo en la mañana. Y él entró corriendo en su iglesia y estaban todos cantando y él gritaba, por favor, paren la música. Y todos se quedaron asustados de que él hiciera eso y hasta el pastor se le quedó viendo molesto. Y les dijo, hermanos, a unas cuadras de aquí se está quemando otra iglesia, a nuestros hermanos en Cristo, vamos a ayudarlos. Entonces el pastor le dijo, por favor, salite, estás interrumpiendo nuestro servicio.
Pero si la palabra de Dios usted me enseñó que dice que debemos ayudarnos unos a otros y servirnos. Pastor, usted me lo enseñó. Por favor, cállate ya y salite. Entonces, él fue al incendio y por ayudar y sacar a las personas que estaban atrapadas en el fuego, él murió. Entonces, por eso el libro se llama Limpiabotas en el cielo. Se lo resumí en poquitas palabras, pero tocó mi corazón porque ese muchacho quería que su iglesia entendiera el fuego de Dios en sus corazones y tuviera misericordia de otros. El problema es que muchas veces nosotros ponemos división, y aquí está diciendo que el don de Dios provoca en la iglesia unidad. Pero unidad no solo aquí, sino unidad con cualquiera que ame a Jesucristo, cualquiera que se haya decidido por Jesús en cualquier otro lugar, es su hermano, es mi hermano, porque él tiene a Cristo como yo. Entonces yo tengo que pedir por él, tengo que servirlo a él, así como él me tiene que servir y pedir por mí, porque eso crea una unidad. Pero dense cuenta que lo que más hay, aún dentro de la misma congregación, es la desunión. Pero el Espíritu Santo va a provocar una unión, porque por algo nos está enseñando a nosotros. Y hermanos amados, aquí hay muchos que podemos hacer encender el fuego de Dios en medio de nuestra iglesia, para que todos tengamos unidad y no nos veamos como extraños dentro de la iglesia, sino veamos a hermanos en la fe por los que vale la pena orar, pedir y luchar. Ahora, el abuso de los dones espirituales, y aquí estoy terminando. Hay 3 tipos de abuso de los que vamos a hablar. El primero, no usar los dones correctamente. Y dice segunda carta de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí Pablo le está diciendo a él que avive el fuego del don de Dios, porque Pablo vio en él una fe que no era fingida. Pablo le dice a Timoteo, cuando me recuerdo de ti y me acuerdo de tus lágrimas, porque seguramente cuando Pablo enseñaba, Timoteo lloraba porque el Señor lo hacía contristarse de actuar mal, y Timoteo se entregó a la fe y al evangelio y servía como pastor, siendo muy joven, servía como pastor, tanto que el apóstol le dice, nadie tenga en poco tu juventud, pero persevera en la sana doctrina y no te apartes del evangelio. Y entonces él le dice, aviva el fuego, le da un tip, le dice, no dejes que se apague en ti el fuego del poder de Dios, el don de Dios, porque él te dio un don, eres pastor y tienes el don del Espíritu. No debes dejar que se apague eso, porque se apaga. ¿Se acuerdan que aprendimos que la llenura, las otras 4, el bautismo, el sello, todo eso aprendimos que eso ahí está y ahí va a estar hasta el día que Cristo venga? Pero la llenura sí se puede perder. Entonces, él está diciendo, aviva el fuego del don. Ahora, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 14, le dice, no descuides el don que hay en ti. Mire qué claro habla el Señor. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Porque en la segunda carta le habla de cuando Pablo lo tocó y oró por él y él recibió don. Ahora, pero le dice, no descuides, porque uno puede descuidar el don que Dios le dio. Uno puede dejar de lado lo que Dios le dio y dejar de practicar ese don y hacer la obra que Dios anhela, porque nos ocupamos en otras cosas y nos desviamos de lo que verdaderamente vale la pena. Hermanos, la iglesia es algo tan importante y fundamental en nuestras vidas. Ahorita tal vez no lo dimensionamos, pero cuando estemos en la gloria de Dios nos vamos a dar cuenta de lo importante que fue estar en la iglesia, aprender en la iglesia y practicar en la iglesia lo que el Señor nos revela en la palabra. Segundo abuso del don, tratar de usar los dones que jamás nos fueron concedidos. Hay muchas personas que acostumbran decir, dice el Señor, y no es el Señor. No tienen el don y quieren usarlo como que lo tuvieran. Y hay quienes hasta trataron en la Biblia de obtenerlo de una mala forma. Veamos algunos casos rápido. Hechos, capítulo 13, versículos 9 y 10. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Porque Elímas, ese Bar Jesús, no dejaba que el evangelio llegara, él se oponía. Y había un personaje importantísimo que quería oír la palabra, pero este tipo, que era un mago y se hacía como un grande dentro de la gente de ahí, él engañaba a las personas, y este apóstol vino y lo dejó ciego. Le dijo: estarás ciego un tiempo, y lo dejó ciego. Y el cónsul, el procónsul, el que estaba ahí, de ver eso, aceptó a Jesús, se convirtió. Ok, ahí dejaron a ese hijo de Satanás en su lugar. Ahora veamos a otro, en Hechos capítulo 8, versículos 18 y 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este tipo era otro mago que también se hacía grande dentro de la gente, y él quería como apantallar a las personas con el don, y quería lucrar con el don. Y entonces el apóstol viene y le dice que él va a perecer junto con su dinero, fíjese. Y le dice ahí: porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y esto me llamó mucho la atención, porque a muchos hijos del Señor les están diciendo que den dinero para que Dios les dé un don, una sanidad, o les resuelva un problema, o lo que tú decías de los pactos. Hermanos amados, no se dejen engañar. Uno no puede pagar con dinero el beneficio de un milagro. Uno no puede comprar indulgencias. Uno no puede comprar perdón, ni puede comprar la resolución de un problema con dinero dándolo a la iglesia. Por favor, uno da el diezmo porque es un mandato de obediencia y de bendición para nuestra vida. Pero hermanos amados, las ofrendas, el diezmo, eso no sirve para retorcerle el brazo a Dios y obligarlo a que haga un milagro para mí, o que me haga más rico. Por amor de Dios, no den el dinero de esa forma. Y no piensen que pueden comprar a Dios, porque Dios no está a la venta. Él se dio voluntariamente por nosotros y murió. Y el que necesite un milagro, si a Dios así le viene en gana hacer el milagro, lo va a hacer, porque Él es soberano y el Espíritu decide lo que hace. No podemos decirle a Dios qué hacer, lo hemos dicho hasta el cansancio. Es Dios quien nos dice a nosotros qué es lo que hacemos, qué debemos hacer. Entonces le dice el apóstol Pedro: ¿cómo se te ocurre pensar que vas a pagar por algo que no se puede comprar con dinero? Porque Cristo pagó un alto precio, por eso era una blasfemia. Ojo, porque muchas veces los siervos de Dios llevan a la iglesia a blasfemar con sus acciones. Uno da en la iglesia porque es un mandato de Dios. Dice: traed los diezmos al alfolí. Porque también el malo, sabiendo que uno tiene que darle a la iglesia, agarrar el dinero y decir uno: no, ¿para qué se lo voy a dar al pastor? Mejor lo administro yo para que no caiga en tentación el pobre pastor. Eso es un error tremendo. Porque uno debe hacer lo que dice la palabra, no lo que decimos los pastores, lo que dice la Biblia. Y ahí está bien claro qué es lo que hay que hacer. Y Dios bendice al dador alegre, al que da con gozo y con obediencia. Pero no por eso compramos de Dios lo que queremos. No es dar en la iglesia, no es para comprar la voluntad de Dios. Nadie puede hacer eso. Cristo pagó para que Él nos viera con ojos de amor. ¿Saben algo? El precio que Él pagó fue maravilloso, porque nos deja limpios delante de un Dios que es perfecto. Fíjense, nosotros no podríamos estar pero ni un milésimo de segundo delante de la santidad de Dios. Pero a cada vez que nos hincamos y oramos en el nombre de la sangre de Cristo, entramos a la misma presencia, al lugar santísimo, por Jesucristo. Porque a través de su sangre el Señor nos ve blancos, como dice Isaías. Él nos ve blancos y limpios como la nieve, porque así hace la sangre de Cristo en nuestras vidas. No debemos pensar que los milagros se obtienen por dar dinero. Jamás va a ser así, porque la Biblia lo enseña. No debemos dar dinero para que Dios haga un milagro. El Señor hace el milagro por amor. Hermanos, ¿acaso pagamos para entender que teníamos que recibir la salvación?
Ahora, si la salvación fuera pagada, ¿cuánto cree que habría que pagar? Ni todo lo que hay en este mundo, ni juntando todo el planeta entero con lo que hay en él, podríamos pagar un minuto en el cielo. Solo la poderosa sangre de Jesús podía hacer eso. Entonces no se dejen engañar, porque ese es un abuso del don. Ahora, el tercero, y aquí termino: no usar los dones con amor. En 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solo soy ruido, cuando lo que hago no lo hago en el amor de Dios. Alguien con un don de Dios tiene que usarlo con amor y con mucho cuidado y con mucha devoción a Dios. No piensen que el don es simplemente tenerlo y ahí está. No, el don tiene un valor muy grande en nuestra vida, porque en el cielo, hermanos, vamos a ver a grandes siervos de Dios conocidos en todo el mundo, recibiendo premios tan pequeños, porque lo que hacían no estaba basado en el amor que es Dios, sino lo hacían por su propia satisfacción, por su autoengrandecimiento. Pero vamos a ver a siervos anónimos que van a recibir coronas y galardones tremendos, porque todos lo hicieron por amor, y en el anonimato total, pero lo hicieron con amor. Y a esos Dios los va a premiar. Ojo, porque el don al final va a traer un galardón y una corona en nuestras vidas al estar ya frente al Señor, en aquel tribunal donde el Señor va a repartir las coronas y los premios. Qué triste y bochornoso va a ser para muchos estar ahí parados y no recibir nada. Y que la Biblia dice que van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos, en tu nombre. Dios les va a decir: nunca los conocí, hacedores de maldad. Incluso dice en otra parte: malditos. Eso es tremendo en la boca de Dios, porque es el único que puede usar esa expresión. Que cuando Dios nos encuentre un día, cuando nos llegue el momento de estar delante de Él, oigamos esas palabras de la Biblia: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Anhelemos que el buen uso del don de Dios nos sirva para oír esas palabras, que tanto nuestro talento como los dones sobrenaturales fluyan de nosotros, pero para glorificarlo a Él únicamente y edificar al cuerpo de Cristo. Vamos a orar entonces esta noche. Padre Celestial, yo te doy las gracias porque estás con nosotros siempre, porque hoy nos revelas esa verdad del don. Señor, por favor, que esos dones espirituales que tú repartes como tú quieres se manifiesten en todos los que estamos aquí presentes, Señor, y que amemos tener ese regalo de parte tuya, y que lo utilicemos con todo nuestro corazón para glorificar tu nombre y para edificar la iglesia. Padre, yo te agradezco porque tú vas a revelar, en estos días vas a revelar al corazón de los que están aquí el don que tú les has dado, Señor. Y cuando ellos reciban esa revelación, porque yo oro para que se les revele para qué tú les diste el don que les diste, ellos pongan ese don a trabajar para ti, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos las gracias también por los diezmos y las ofrendas, y te pedimos que tú multipliques y bendigas a cada hora alegre en lo que está dando. Señor, gracias porque tú jamás te quedarás con nada. A la hora de dar, tú siempre ganas, Señor. Nos das la vida, nos das la salud, nos das la fuerza, el trabajo, todo viene de ti. Y por eso es un gozo tener 9 partes benditas y no tener 10 partes malditas. Gracias, Señor, porque una de esas 10 partes es tuya y 9 en tu gran misericordia son para nosotros. Señor, gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos bendices. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, entonces nuestras ofrendas y diezmos. Amén, Señor. Amén.